Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Conocíamos el dato avanzado de inflación ayer. ¿Cómo se ve la fotografía de la economía española con ese cambio de paso, sobre todo con la inflación subyacente creciendo? ¿Dónde debería estar mirando o qué se podría hacer por parte del Gobierno para intentar contener la situación? Bueno, pues con los datos publicados ayer, la situación económica y las perspectivas se complican más de lo que ya estaban. Todas aquellas apelaciones y alegaciones a que se trataba de un fenómeno transitorio que en el segundo semestre revertiría y que no habría que preocuparse de forma especial, pues han saltado por los aires, tanto por el dato de inflación, cercano otra vez al 9%, como se está insistiendo, por el dato de la inflación subyacente, aquella que marca tendencia más a medio plazo, descontando los elementos presuntamente más volátiles de energía y alimentos, que se sitúa en el 4,9, casi en el 5%, lo cual quiere decir que el monstruo de la inflación, el veneno de la inflación, se está enquistando en nuestra economía y esto evidentemente pues complica la situación. Primero porque las dinámicas inflacionistas se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan, y segundo porque las respuestas de política económica que a nivel europeo o a nivel nacional habría que dar para afrontar esta situación de inflación ya más persistente, pues tienen unos costes políticos que no se ve claro que vayan a asumirse en tiempo y forma. ¿Va a impactar también ese aumento del precio del petróleo que estamos viendo durante la jornada de ayer y de hoy por esas sanciones al petróleo ruso y también por esa salida de los lockdown en China en esos precios de la inflación, en la estimación que tenía el Gobierno a medio plazo? Comentaba el segundo semestre lo que esperaba ya el Ministerio, comentaban fuentes cercanas a la ministra que en verano subirá la inflación. ¿Comparte también esa impresión con esa gente del Ministerio de Economía que está alertando a la vicepresidenta que en verano, con este aumento del petróleo, la inflación va a tender a subir? Sí, yo creo que la inflación va a estar alta, no sé si creciente, pero alta en niveles, la inflación general en niveles cercanos 9-10%, la subyacente, que es la que más hay que vigilar, cuando supere el 5%, todas las señales rojas se habrán encendido, pero para un Ministerio de Economía pues no basta sencillamente hacer el análisis periodístico, mediático de lo que sucede, sino plantear las medidas de respuesta adecuadas, y esto es quizás lo que se echa en falta después del shock, después de la sorpresa inicial. El comienzo del final de los confinamientos en China tiene una doble lectura. Por un lado, es cierto que es una señal de reactivación de la economía del gigante asiático, lo cual es bueno para el funcionamiento de la economía mundial, lo cual permite lanzar más oferta a los mercados y, por tanto, podría aliviar tensiones inflacionistas. Pero también la otra cara de la moneda, como siempre existe en economía, es que si la economía china empieza a reactivarse, pues la demanda de petróleo y de otras commodities pues también subirá, lo cual a corto plazo podrá acentuar estas tensiones inflacionistas. Algo de esto ya está sucediendo. La pugna geopolítica entre la Unión Europea y Rusia, que ayer tuvo su manifestación con este acuerdo parcial, de embargo parcial de las compras de petróleo ruso, está evidenciando cuál es el juego, si se permite la expresión, en estos momentos. Europa necesita buscar alternativas para nuestros suministros energéticos, pero Rusia también está buscando alternativas para los clientes que perderá en la Unión Europea, y China se está ofreciendo claramente como un candidato a captar todo el petróleo que los europeos no queramos comprarle a Rusia, con lo cual el puzzle de precios energéticos se complica con el puzzle geopolítico, generando en estos próximos meses una situación económica, empresarial, pero también geopolítica especialmente complicada, especialmente delicada. En torno, aunque todavía no está encima de la mesa una posibilidad de un crecimiento intertrimestral negativo de la economía española, puede llevarnos ese crecimiento de la inflación subyacente más desbocada de lo que se esperaba y ese crecimiento ahora del precio del petróleo a una situación en la que sí se pueda ver un crecimiento intertrimestral negativo, un decrecimiento intertrimestral de la economía española. Ahora mismo está en 0, poco.
Bueno, esperemos no llegar a este escenario. Lo que sí está claro es que estos datos que estamos ahora barajando nos acercan al temido escenario de la estanflación, ¿no? Una inflación ya claramente al alza y un estancamiento económico que no necesariamente quiere decir crecimiento negativo, pero sí un crecimiento muy por debajo, no ya de lo que esperábamos a principios de 2022, cuando esperábamos que 2022 fuera el año de recuperación de la pandemia, que lejos quedan ya aquellos buenos deseos de enero del 2022, sino que las revisiones a la baja del crecimiento económico pues serán en comparación con las cifras publicadas estos últimos meses por los organismos nacionales o por el Banco de España, con lo cual pues nos acercamos al delicado terreno de la estanflación que obliga a tomar medidas especialmente finas por el viejo principio. Todo lo que se haga para combatir la inflación puede agravar la lentitud del crecimiento económico y todo lo que se haga para intentar mantener el crecimiento económico puede agravar la inflación. Este es claramente el dilema que tenemos ahora. El Banco de España sugiere, y algunos economistas destacados lo escuché ayer otra vez y coincido con ellos, que sería necesario un pacto social y político para evitar los llamados efectos de segunda o tercera ronda, para evitar que empiece la pugna de cada uno de los agentes y sectores económicos para desplazar a los demás el coste de la mayor inflación y quedar protegido. Si todos hacemos esto, cada uno hace la guerra por nuestra cuenta, pues al final todos aceleraremos la inflación. Sería deseable un pacto social, un pacto político, bueno, de nuevo apelando a la memoria de los famosos pactos de la Moncloa, denostados por unos y elogiados por otro, pero yo creo que en este caso la posición del Banco de España de pedir un pacto de rentas para repartir de forma percibida como equitativa los costes de esta mayor inflación sería absolutamente aconsejable en estas circunstancias. Para ello hace falta un clima de cohesión sociopolítica y un liderazgo político que quizás pues, bueno, que cada uno evaluará si en estos momentos lo tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Buen día, buen negocio, bon negoci. Bon negoci, bon dia.